Bien, les pedimos las disculpas a los amigos. Estamos teniendo problemas de transmisión. Sin embargo, la conferencia continúa en pie. Muchas gracias por su asistencia. En esta oportunidad vamos en todo caso, a dar la breve presentación de Franklin Pacuri para que nos dé una introducción al tema. Adelante, Franklin. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches al público que nos viene escuchando estas conferencias virtuales y en efecto, pues yo creo que estas preparaciones que se viene brindando cada fin de semana, yo creo que es exitoso a la persona que viene profundizando el tema o analizando el discurso de cada investigador que nos viene transmitiendo, pues, en estos sábados, que son de manera, digamos, libre, no es sin costo. Y dando tal vez un poco a la propuesta que nos va a dar a conocer el arqueólogo Óscar Montúfar Latorre, quien está a cargo, como podría decir, como director del lugar vinculado para comprender el tema del Capajñán, o encargado en el tema del Cernán, Óscar Montúfar. Quiero llegar a indicar de que efectivamente las propuestas que nos va a dar a conocer van a ser vinculadas especialmente relacionadas al camino inca, como una persona o un visitante podría llegar al santuario histórico de Machu Picchu. Y en cierto, sabemos pocos temas trabajados por investigadores que proponieron tal vez el tema del Capajñán. Bueno, efectivamente sabemos que dentro de todo esto están pues tomado en cuenta como Octavio Fernández Carrasco, que estaban dirigiendo el tema del proyecto de Capajñán. Y también sabemos que las propuestas fueron generadas por este investigador llamado John Hislo, que tiene diferentes publicaciones. Tal vez si algunas propuestas tuvieron errores de este profesional, pero poco a poco es un soporte para seguir investigando dicho trabajo. En cierto, tenemos que saber cada propuesta que nos va a generar, digamos, el arqueólogo Montúfar para conocer cuáles son las evidencias arqueológicas que se viene conociendo en el transcurso del camino o en el transcurso, digamos, de disfrutar un visitante cuando viene a este lugar. Como bien saben que estuvimos en una situación de pandemia y ahora poco a poco generando, digamos, la reactivación del turismo. Y esto pues va a ayudar a muchos colegas para saber un poco o repasar un poco el ámbito histórico de lo que se puede llamar la red de vial de camino inca llamado el Capajñán. Eso sería todo y cedo la palabra a mi compañero Anet. Tenemos a continuación ya a dar a conocer a nuestro ponente el día de hoy, al arqueólogo Óscar Montúfar, para lo cual vamos a dar a conocer su breve currículum, su trayectoria. A ver, él es licenciado en arqueología, egresado de la carrera profesional de arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, con estudios de maestría en arqueología andina en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene experiencia en elaboración y ejecución de proyectos de prospección e investigación arqueológica. Asimismo, es integrante del equipo de implementación de los Museos Históricos Regional de Cusco y Manuel Chávez Bayón de Machu Picchu, así como del equipo interdisciplinario de investigación del proyecto Capajñán, responsable de los proyectos de investigación arqueológica Camino Blanco, Cusco, Anyarate y Surihuaya, Taucray, Huanacum, responsable del proyecto de investigación etnográfico e histórico del sistema vial Anti-Suyo. Paucartambo, arqueólogo residente de la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu, subdirector de Patrimonio Arqueológico de Dirección Regional de Cultura Cusco, director de los Parques Arqueológicos de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Rachi, Moray, Valle, Cusco y responsable del equipo técnico formulador del proyecto de inversión pública para la puesta en valor del camino Inca que une Vilcabamba con Machu Picchu. Asimismo, 18 años de experiencia de trabajo en el Ministerio de Cultura. Ex docente de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
actualmente profesional especialista del Santuario Histórico de Machu Picchu, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, consultor en temas relacionados al patrimonio cultural, coautor de 2 libros, Sistema Vial Collasuyu y Machu Picchu, Caudal de Piedras, y numerosos artículos en revistas especializadas. Muy bien, entonces, a continuación vamos a ceder la palabra a nuestro ponente, al arqueólogo Óscar Montúfar. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Primeramente agradecer por la invitación a los amigos del Club de Investigadores Historiando, a los amigos de la Universidad de Trujillo, también de la UNSA, y lógicamente también a la jefatura del CERNAM del Santuario Histórico de Machu Picchu. Para mí es muy grato compartir los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de los años en relación a los caminos incas, ¿no? Hoy los conocemos como Capajián, ya que este proyecto también se creó el año 2001 y ya tienen muchos años ya realizando el registro, la identificación, la investigación y la puesta en uso social de la red vial andina, no solamente en territorio cusqueño, sino también nacional e internacional. Este es un proyecto que justamente se han sumado países como Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia para poner justamente en uso social y dar a conocer la importancia que tenía esta red vial en periodos prehispánicos. En ese sentido, el día de hoy voy a hablarles yo de la red de caminos incas en el Santuario Histórico de Machu Picchu y en la zona de amortiguamiento. El tema es muy importante. Es muy importante porque vamos a ver, la exposición está dividida en varias partes. Una primera parte es una parte introductoria para hablar en general del Capañán, de la distribución que había, de la organización que había en la distribución de caminos. Después hablaremos un poco de la tipología de caminos, las características, los asociados, elementos asociados al camino, para posteriormente finalizar con toda la red vial que tenemos dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu. ¿Me confirman el audio está saliendo bien? Si no, por favor, también me indican para de repente aumentar el tono de voz. Sí, se escucha bien. Correcto. Muchas gracias. Para hablar de caminos incas necesariamente tenemos que hablar del Cusco. Como ustedes saben, el Cusco era la capital del Tahuantinsuyo y en ese sentido el Cusco era o marcaba los patrones de distribución, de organización espacial, etcétera, a lo largo de todo este terreno del estado inca. Y siempre tomaban al Cusco como modelo, ¿no? El Cusco, como pueden ver en la imagen, tenía la forma de un felino, no vamos a detallar en ese punto. Lo que sí quiero hablar es de la distribución espacial que había en relación a los caminos. Como pueden ver, había algunos elementos asociados a los caminos, no solamente era el camino en sí. Había chasquihuasis que estaban a una distancia promedio de 2,5 kilómetros a 3, habían los tambillos, existían los tambos reales, las capitales provinciales, etc. Y este es un esquema de los cuales tenemos mucha evidencia, ¿no? Hay un documento muy temprano, 1541, 1542, son las ordenanzas de Vaca de Castro para la utilización de estos caminos. Ustedes saben que en la colonia los españoles utilizan la red vial para llegar justamente a Cusco y lógicamente desde Cusco comienzan a ver toda esta red vial que estaba en perfecto estado y que se distribuía a muchos espacios. Sin embargo, en este documento, por ejemplo, indican claramente que deben de abandonar muchos caminos incas, porque estos caminos incas que están yendo por las cumbres de los cerros, etcétera, cuando van los españoles, están sufriendo asaltos, están siendo atacados por los indígenas que todavía estaban en esta zona, y es por eso que salen las ordenanzas de Tambo, de Vaca de Castro, ¿no? Y él indica claramente, por ejemplo, qué caminos, qué tambos se deben de utilizar, tanto hacia el Chinchaysuyo, hacia el Collasuyo, etcétera. Es un documento muy interesante. Pero, como pueden ver, esta distribución espacial se daba a lo largo del Tahuantinsuyo. En el caso de Machu Picchu, sucede algo atípico, porque justamente estos establecimientos como chasquihuasis, como tambos, no se encuentran a estas distancias, ¿no? Por ejemplo, los tambos están entre 20 a 25 kilómetros,
como se puede observar. Sin embargo, dentro del santuario tenemos muchas evidencias que hoy las conocemos como complejos arqueológicos que al parecer cumplían esta función, pero no distan unos de otros de 2 o 3 kilómetros, ¿no? Entonces, un poquito que se rompe el patrón que se tiene. ¿Por qué? El Cusco en época inca era un lugar sagrado y lógicamente tenía todo un espacio sacro. 1571, Polo de Ondegardo nos hace llegar su relación de huacas y seques alrededor de la ciudad de Cusco, y más o menos a 10 kilómetros a la redonda estaban distribuidas estos lugares sagrados, ¿no? Entonces era un espacio sacro. Al parecer en Machu Picchu pasó también lo mismo. Teníamos algunos puntos limítrofes, tanto hacia todos lados, donde estaban cerrando un espacio sagrado, el cual vamos a hablar más adelante. En el caso de Cusco, por ejemplo, a 50 kilómetros a la redonda de Cusco se encuentran los principales tambos, ¿no? Urcostambo, que es el tambo que va al Collasuyo; Tambobamba, que es el tambo que está yendo hacia el Cuntisuyo; Limatambo y Ollantaytambo son dos tambos de acceso hacia el Chinchaysuyo; y Paucartambo es un tambo que también está accediendo hacia el Antisuyo. Fíjense que en este caso Limatambo y Ollantaytambo están ubicados dentro del cuadrante del Chinchaysuyo, ¿no? Y esto es importante. Y acá también tiene que ver mucho todo este espacio o sector del santuario histórico de Machu Picchu. Como ya lo mencionó Franklin, ha habido muchos investigadores que han hablado de esta red vial del Capajñán. Hislop es uno de los primeros, y efectivamente, ¿no? En los estudios que él hace, en los reconocimientos que hace, en la identificación de los caminos, hace una descripción de la tipología de caminos, de las características arquitectónicas, y él también plantea ya para el año de 1992, cuando publica el libro de Capajñán, Sistema Vial Andino, ya plantea que esta red vial era de aproximadamente 25.000 kilómetros, ¿no? Que unían los territorios de los países que anteriormente les mencioné. Sin embargo, en los últimos años el proyecto Capajñán ha venido identificando mucho más tramos, y a la actualidad tenemos más de 60.000 kilómetros de caminos incas identificados entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Imagínense, más de 70.000 kilómetros de caminos incas, ¿no? Algunos elementos que les mencioné anteriormente que están asociados a los caminos, ¿no? Como los chasquihuasis, por ejemplo. Estos eran elementos que estaban junto al camino, eran estructuras generalmente de planta rectangular, uniespaciales, que estaban adosadas ahí al camino, donde lógicamente estaban estas personas conocidas como los chasquis, ¿no? Los mensajeros, que llevaban mensajes, llevaban productos de un lugar a otro. Dentro del santuario histórico de Machu Picchu tenemos estructuras de este tipo asociados al camino inca, ¿no? Ahora, estamos hablando todavía del camino inca tradicional, de la ruta que todos conocemos, al que todos van, el que se ha reaperturado el día de antes de ayer. Sin embargo, tenemos muchos más caminos dentro del santuario, ¿no? Básicamente, estos chasquihuasis, como les decía, albergaban a estas personas y estaban ubicados entre 2,5 kilómetros, 3 o hasta 4 kilómetros. En muchos otros lugares, sobre todo en el sector de Salta, en Argentina, el colega nuestro, Cristian Vitri, ha trabajado y es justamente el coordinador de Capajñán allá en el hermano país, y él ha identificado, ¿no? Tiene su tesis de grado justamente sobre la red vial en este sector, y ha identificado justamente estos elementos, ¿no? Estas estructuras denominadas chasquihuasis asociadas justamente al camino, ¿no? Tenemos los tambos, que eran lugares que estaban también a determinadas distancias y que servían de lugares de descanso para que puedan llegar aquellas personas que estaban transitando por estos caminos, ¿no? Básicamente, como pueden ver en las fotografías, hay una reconstrucción hipotética, y a la derecha pueden observar es una aerofotografía del tambo de Chasquihuasi, se llama en este caso, ¿no? Pero le han puesto mal el nombre, es un tambo, es el tambo de Cacha, que está justamente en Sicuani, muy cerca a Rachi.
Es básicamente el patrón arquitectónico de distribución espacial inca, ¿no? Es una cancha, un espacio abierto en el medio y recintos alrededor de este espacio. Y están rodeados incluso por un muro perimétrico, ¿no? Son los tambos. En Camino Inca, o dentro del santuario, vamos a ver muchos complejos arqueológicos que tienen estas características. Podemos observar en esta imagen, por ejemplo, el sector de Canabamba, que está muy cerca al kilómetro 82, ¿no? Entrando por Piscacucho. Pueden ver a la distribución de recintos y un patio central también. Pasando Corihuayrachina, tenemos otra estructura muy similar. Es el sitio arqueológico de Torontoy. Pueden ver la distribución que se tiene. Lamentablemente, parte de la estructura también ha sido afectada cuando se hizo la línea férrea y se perdieron algunos recintos. Tenemos el sitio arqueológico de Yamacancha, que está pasando Pampacagua. Fíjense, es un sitio que ha investigado hace algunos años el arqueólogo Omar Gallegos, ha hecho investigaciones arqueológicas acá, y también tiene estas características arquitectónicas. Y lo interesante es que la distancia entre estos lugares varía, ¿no? Entre 2 kilómetros, 3, 7 kilómetros, etc. Ya en el kilómetro 104, por ejemplo, tenemos el complejo arqueológico de Chachabamba, como lo pueden observar, ¿no? Entonces, estas estructuras no son ajenas dentro del santuario. Tenemos el sitio arqueológico o el complejo de Tunasmoco también, que ya está en la microcuenca de Cusichaca. El complejo arqueológico de Paucarcancha, que está ubicado en la misma microcuenca. En Palcay tenemos otro sitio arqueológico, no se observa muy bien, pero la vegetación ha cubierto este complejo arqueológico que también debió de ser un tambo, y además de que los deslizamientos que se tuvo en el año de 1998 en el sector de Obamba también afectaron el camino y este sitio arqueológico. Hemos hablado de chasquihuasis, de tambos, ahora vamos a hablar de los usnos, ¿no? O estas plataformas artificiales que según muchos cronistas servían para hacer rituales, ¿no? Existe diversidad de tipología de usnos, desde los más complejos que tienen 1, 2, 3 niveles, hasta algunos simples que solamente son una sola plataforma, ¿no? En caso de Machu Picchu, por ejemplo, tenemos este de acá. Este está en la comunidad de Chamana, entre Chamana y Mezcay. Está justo encima de la comunidad de Chamana. Como pueden observar, se trata de un pequeño cerrito que ha sido modificado, toda la parte superior ha sido nivelada y tiene un muro alrededor. Es una plataforma de forma circular y antes de ingresar a la plataforma existe un recinto. Lo interesante es que desde esta plataforma se visualizan dos espacios muy importantes. Hacia la derecha el Nevado Huacayhuilque o la Verónica, y hacia la izquierda se puede observar el sitio arqueológico de Patallacta o Gentemarca. Un detalle de esa plataforma, de ese usno, encima del complejo arqueológico de Puyupatamarca tenemos otra modificación de la montaña. Igual que en el anterior caso, la parte superior de esta montaña ha sido, ¿cómo les podría? Aplanada, igualito tiene un muro a todo alrededor. Acá hay un detalle de esos muros que se tienen para tener la plataforma. Ahora esta plataforma es más impresionante porque desde acá se tiene una vista del Nevado de Salcantay para un lado y para el otro lado de la montaña de Huayna Picchu y la montaña de Machu Picchu también. Los puentes son otros elementos asociados a los caminos incas, ¿no? En el caso de Machu Picchu se tienen varios elementos de estos puentes que todavía han quedado. De repente el más conocido es el puente de Corihuayrachina. Esta es una fotografía antes de que se haga el trazo de la línea férrea. Se puede observar casi al medio de la foto las escalinatas que están bajando de la parte superior y el estribo del puente en la parte inferior izquierda.
En esta otra fotografía ya están haciendo los trabajos de la apertura del túnel para el tendido de la línea férrea. Igualmente se observan los estribos del puente en la parte inferior. Lamentablemente que con este trabajo de la apertura de la línea férrea se ha perdido muchas evidencias de caminos, de sitios arqueológicos, de sectores agrícolas, etc. Ya el Ministerio de Cultura desde años pasados ha puesto en valor este sector y ha recuperado todos los andenes, canales y caminos que habían sido cubiertos por entonces todavía. Este es el puente de Corihuayrachina. Pueden ver que ya actualmente existe un puente, están los estribos todavía de data prehispánica en este sector. Este puente fue afectado muy fuerte el año 2010. Gran parte del muro de encauzamiento ciclópeo que teníamos del río Vilcanota fue afectado por la crecida del río, que por entonces afectó mucho esta estructura. Y bueno, tenemos una diversidad de puentes, ¿no? Puentes simples, hechos con piedra, de madera, con una luz bien corta, algunos otros puentes colgantes, etc. Otros elementos importantes son las aiguas, los mojones o las sucancas, ¿no? Que también se ven. Generalmente estos elementos se ven en las partes altas, en las cumbres, en los abras, ¿no? O en las casas, como les llamamos. En relación a las aiguas nos quedan muy pocos vestigios y quizás los mejores conservados que se tienen se ubican justamente en el Cerro Saigua, que es un cerro que está en la parte norte de Urubamba, de la ciudad de Urubamba. En la parte de la cima de este cerro se encuentran justamente estas dos torres, ¿no? Que vienen a ser unas sucancas. Eran unos medidores astronómicos. El 21 de junio, en el solsticio de invierno, cuando uno se ubica en el Palacio de Crespihuanca, que está en la parte de abajo, tras el actual cementerio de Urubamba, se puede observar un fenómeno. En estos días, entre el 19 y el 23 de junio, el sol sale por medio de estas dos torres, ¿no? De las sucancas. Las zapachetas, que están a lo largo de las abras, como les indicaba, y lógicamente es una costumbre que se ha hecho ya para los visitantes y para los pobladores de la zona, que cuando llega a las abras, ya sea el abra de Guarmihuañusca, de Incachiriasca, de Salcantay o de Runcuracay, comienzan a armar estas zapachetas, ¿no? Pueden observar, hay algunas imágenes de las zapachetas que se arman en el camino inca tradicional. Esta es una pacheta, por ejemplo, en el abra de Incachiriasca. Tenemos el Nevado Salcantay a la derecha. Acá estamos a 5.000 metros de altura. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tipología de los caminos, ¿no? Hay diversos tipos de caminos. Los más simples quizás no son los despejados. Estos consistían básicamente en retirar los elementos del trazo del camino que ya se había hecho y colocar algunas piedras a los costados del camino a modo de demarcadores, ¿no? Para que marquen el camino. Pueden ver estos caminos. Generalmente estos caminos despejados se van a dar en la parte de la costa peruana y en las zonas altoandinas también. Otro tipo de caminos son aquellos que tienen muros laterales o caminos encerrados por muros, ¿no? Estos caminos también son muy comunes en las zonas de los valles donde existen bastantes sectores agrícolas. Muy probable que hayan hecho estos muros para que cuando transiten las personas con sus animales, los animales no entren y perjudiquen los cultivos que estaban a ambos lados. Dentro del santuario, específicamente en la zona de amortiguamiento, en el sector del Lucmabamba, podemos observar ese tipo de camino. Pueden ver el camino tiene un ancho casi de 4 o 5 metros y tiene muros laterales, escalinatas y muros laterales. Muchos de los caminos eran empedrados, pero no todos. A veces creemos que los caminos incas todos eran así empedrados, pero no es así. Los incas empedraban en los lugares donde era necesario, es decir, en lugares donde había manantes temporales y esto podía malograr la plataforma de camino. En esos lugares hacían el empedrado para que el agua pueda discurrir sin ningún tipo de problema y no pueda malograr la plataforma de camino, o en el caso donde había mucha humedad, ¿no? Es el caso de Machu Picchu. Cuando estamos entrando ya
a la parte boscosa, vamos a ver que todo el camino es totalmente empedrado, porque efectivamente por la humedad se produce mucho fango y eso hacía que el transitar sea difícil. Entonces, en estos lugares de ceja de selva comenzaban a empedrar los caminos, ¿no? Y el camino inca tradicional que tenemos justamente tiene estas características, es un camino empedrado. Algunas fotografías de los caminos empedrados pueden observar que se mantienen hasta la actualidad. Por suerte, el proyecto Capajián está recuperando gran parte de este sistema vial prehispánico. El uso de escalinatas era muy frecuente en los caminos incas, y esto también es muy importante porque los incas hacían caminos no solamente en lo que venía a ser el piso de valle, es decir, siguiendo el cauce de los ríos, sino también lo hacían por entre las montañas. Y por lo agreste de nuestra geografía, era necesario realizar este tipo de escalinatas, ¿no? Porque teníamos que estar subiendo a algunos lugares, posteriormente bajando, entonces para ello utilizaban bastante las escalinatas. Ahora también estas escalinatas se van a ver bastante en un tipo de camino que son los caminos, en una categoría de camino que son los caminos religiosos, ¿no? Los caminos religiosos generalmente están yendo a lugares sagrados, como las montañas, ¿no? El caso de Guanacauri, por ejemplo, en Cusco, o del Pachatúzan, del Senca, etcétera. Entonces, estos caminos están asociados a canales de agua, a pinturas rupestres, a estructuras funerarias, y eso denotan su categoría. Denotan que son justamente caminos rituales o religiosos. Podemos ver acá las escalinatas labradas. La primera foto que apareció, la que está a la izquierda, es el camino que está bajando de Puyupatamarca hacia Huñayhuayna, y a la derecha es un camino que descubrimos el año 2012, que es una variante de un camino que está saliendo del sector de Chaquicocha y está yendo al sitio arqueológico de Cantupata, ¿no? La foto obedece justamente a un túnel que encontramos, es un túnel de unos 15 metros, donde también podemos ver que las escalinatas se encuentran en perfecto estado pese a los años de abandono. Les hablaba de la geografía de la zona. Generalmente los incas transitaban por las laderas de los cerros. Para ello era necesario hacer un corte en el talud del cerro para tener un espacio y tener la plataforma para un camino. En este caso podemos observar en las imágenes que tienen un muro de contención, está la plataforma del camino, y en algunos casos incluso tenían un muro de retención al otro lado, ¿no? Y siempre están asociados a estos drenajes, por la cantidad de agua que está fluyendo de las laderas de los cerros para que no se deteriore justamente el camino. Podemos ver acá, es el sitio arqueológico de Conchamarca, podemos ver justamente las plataformas agrícolas en la parte superior, pero la tercera plataforma es la plataforma que ya es para el camino. Es el muro de contención, la plataforma del camino empedrado, y pueden ver cómo está desplazándose por este sector. Ya camino de Huñayhuayna a Intipuncu, el corte de talud, el muro de contención y la plataforma del camino también empedrado, ¿no? Muchas veces estos muros de contención eran muy altos, tenían entre 10, 15, hasta 20 metros, ¿no? Han hecho trabajos justamente, este camino, por ejemplo, en este tramo, es un sector donde existe un barranco y una caída muy alta, y los incas lo que tuvieron que hacer es levantar muros de contención de unos 4 o 5 metros para que el camino tenga una misma altura, un mismo nivel, ¿no? Y no estén bajando y volviendo a subir, para ganar un mismo nivel. Otro camino que tenemos es el excavado o tallado en roca. A veces los incas tenían que labrar la roca madre para hacer que el camino pase por esta. Miren el trabajo que se da, ¿no? Era mucho más simple de repente hacer escalinatas, hacer una pequeña plataforma, empedrar y pasar por encima de las rocas. Sin embargo, no, se daban el trabajo de comenzar a tallar la roca. Bajando de Intipunco hacia Machu Picchu tenemos un claro ejemplo. Pueden ver que el camino está llegando empedrado hasta un punto donde nos encontramos con una roca madre de granito, y los incas lo que han hecho es labrar la roca para tener la continuidad del camino. Y ahí puede observarse justamente el desplazamiento del camino, ¿no?
Visto de otro ángulo, podemos ver justamente ahí el labrado en la roca que han hecho en el camino. Calzadas elevadas. En lugares donde había bastante cantidad de agua, manantes, como les decía, o pequeñas lagunillas temporales que se formaban, los incas lo que hacían no era darse la vuelta por la laguna, muchas veces hacían un camino que pase por medio de esta laguna, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de uno de estos caminos en la ruta de Vilcabamba hacia Machu Picchu. Ahí el camino inca está pasando por medio de una laguna. Uno voltea a un lado, ve el espejo del agua, voltea al otro, ve el espejo del agua y el camino está pasando por encima. Es un camino sobrelevado que tiene canales o ductos por la parte inferior para que el agua también no deteriore el camino. En el caso de Machu Picchu, por ejemplo, tenemos esta característica del camino en el sector de Chaquicocha. Y fíjense que hasta el nombre, ¿no? El topónimo quiere decir laguna seca. Pero seguramente esta laguna seca en algunos momentos se llenaba de agua. Entonces, para ello los incas también hicieron un camino sobrelevado. Esta es la fotografía de Vilcabamba que les decía. Fíjense, es un camino sobrelevado. Tenemos el espejo de agua a ambos lados del camino y en la parte inferior tenemos los drenajes que están comunicando justamente las aguas de estos espejos, ¿no? En la zona del altiplano peruano-boliviano, ¿no? En la zona de Puno, en Pomate, etcétera, justamente a las orillas del lago podemos ver este tipo de camino que también es sobrelevado. Fíjense, el espejo de agua del lago y los totorales están a ambos lados del camino y por donde está transitando la señora es la calzada del camino sobrelevado. Y así hay varios tipos de caminos sobrelevados, ya también excavados bajo el suelo, etcétera. Ahora sí entramos a nuestro tema principal, el Santuario Histórico de Machu Picchu. El Santuario Histórico de Machu Picchu tiene más de 37.000 hectáreas. Además de ser santuario histórico, es el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y está gestionado por dos instituciones. El Ministerio de Cultura, que ve toda la parte cultural arqueológica, y el Ministerio de Ambiente, que ve toda la parte medioambiental. Entonces es uno de los pocos lugares donde se tiene un patrimonio mixto y tiene esa declaratoria de patrimonio mixto, ¿no? Ya les dije los dos tipos de patrimonio, cultural y natural. Lo interesante es que dentro del santuario, dentro de esas 37.000 hectáreas, ya se han llegado a identificar más de 300 kilómetros de caminos incas. El camino inca tradicional tiene 39 kilómetros, es decir, viene a ser solamente casi el 10% de toda la red vial que tenemos dentro del santuario histórico, ¿no? Y eso es muy importante. Además de que se han identificado también más de 60 complejos arqueológicos dentro del santuario. Y les decía que eso es lo importante y por eso también se ve la parte sui generis del santuario. Por eso les decía que a un inicio, ¿no? Que si bien el Cusco era un patrón, este patrón lo llevaban a otros lugares. Y uno de esos lugares donde llevaron este patrón necesariamente tuvo que ser la yacta de Machu Picchu. Vamos a ver, en el color verde claro se puede ver lo que viene a ser el santuario histórico de Machu Picchu. En línea roja está apareciendo el camino inca tradicional, que por cierto se ha aperturado hace un par de días y ha sido gratificante esta apertura. Estuvimos ahí en 8.2 y había grupos, principalmente había un grupo de Nueva York, toda una familia que había esperado 2 años para venir a Machu Picchu, pero ir a Machu Picchu por el camino inca, ¿no? Y ellos dijeron que se sentían muy felices, que apenas se habían enterado que se iba a aperturar el camino inca, inmediatamente habían hecho sus cosas, se habían venido a Perú, a Cusco, habían lógicamente reservado sus entradas y ellos estaban contentos de hacer camino inca y querían llegar a Machu Picchu por este camino. Otro camino que actualmente está abierto para los turistas y visitantes es la Ruta 5 o el Camino Sagrado. Es una ruta de un solo día, ingresan por el kilómetro 104, el sector de Cachabamba, suben a Huayna y de ahí entran por Intipunku a Machu Picchu.
Hay otra ruta muy interesante que en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura y nosotros los de CERNAMP, a partir de enero de este año hemos dado mantenimiento para su pronta apertura de esta ruta, la ruta 4, la ruta de piso o de fondo de valle. Esta es una ruta que la tuvimos que cerrar el año 2010 por las intensas lluvias que hubo en el mes de enero y algunos derrumbes que tuvimos en este tramo, en algunos sectores, ¿no? Subtramos de esta ruta. Después de 11 años hemos habilitado ya este camino, ya se habían deteriorado los puentes, los pontones que teníamos a lo largo de esta ruta. Hoy ya todos esos puentes se han renovado, los hemos vuelto a hacer, igualmente que los pontones, y también, como les indicaba, muy pronto se va a reaperturar. A la margen derecha tenemos otro camino Inca, que está yendo por los sectores de Piscacucho, Choquelusca, Salapuncu, Canabamba, Ñustajipana, Pinchayunuyo, Guairapuncu, Coriguairachina, Retamal, Chaquimayo, Torontoy, va a llegar a Llamacancha, y de ahí va a proseguir hasta llegar a la altura del kilómetro 104, y de ahí el camino sube al Cerro Poques y va a bajar de frente a lo que hoy es Machu Picchu Pueblo, ¿no? Del sector de Torontoy a Palomar, exactamente, hay otro camino que está subiendo hacia Platerirayo, unas minas que había en la parte superior. Asociado a este camino está a un canal de agua de las vertientes, ¿no? Del nevado, de los deshielos del nevado de la Verónica o Huacayhuilca. Por el sector de Mándor, cuando estamos en la yacta de Machu Picchu, miramos hacia Mándor, vamos a ver una línea en el cerro, ¿no? Lo que le conocíamos como la muralla. Hoy, gracias a las investigaciones que ha desarrollado el doctor Fernando Astete, juntamente con el arqueólogo José Bastante, ya sabemos que no se trata de una muralla, se trata más bien de un camino sobrelevado, de este camino que vimos anteriormente en otras diapositivas. Es un camino que está viniendo de la microcuenca del Lucumayo, del otro lado, desde la zona de Guayopata, de Ugro, va a llegar al Abra de Chascacasa, y de Chascacasa va a bajar justamente hacia Mandorpampa, para posteriormente cruzar el río y subir por los andenes orientales, que es un sitio arqueológico que se puso en valor y que hace como un par de semanas ya lo presentaron, y llegar también a la yacta. Lo interesante, y sería un tema de conversación justamente también, son los asociados a este camino, ¿no? Este camino está asociado a muchos recintos circulares en el sector de Mando, y al parecer las personas que construyeron Machu Picchu estaban habitando en este sector. Igualmente tenemos otro camino que está uniendo este sector de Mándor con la montaña de Vizcachani o San Miguel. En la cima de esta montaña tenemos otro usno, tenemos una plataforma artificial totalmente empedrada, y en medio de esta plataforma tenemos una roca a modo de una saigua, ¿no? Una huanca, y desde ahí se tiene una vista espectacular de todo lo que es la yacta de Machu Picchu. En la primera fotografía que les mostré en la carátula, esa foto la tomé justamente un atardecer desde la montaña de Vizcachani. Cruzando Coriguairachina, llegamos a Gente, y de ahí tenemos un camino inca, ritual al parecer, que está subiendo al sitio de Huayna Quente, un sitio que ha sido investigado, se ha publicado un libro, nuestro colega Daniel Cabrera ha trabajado mucho tiempo acá, ya se ha publicado un libro, y hace poco el Ministerio de Cultura lo ha colgado ya en su plataforma digital, ¿no? Para poder visitarlo. Y Huayna Quente se trata de un sitio netamente ritual, y también con algunas orientaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, tenemos este camino muy bien conservado, con escalinatas, con muros laterales y asociados a este complejo arqueológico. De Pacaymayo Bajo existe también las evidencias de un camino que está subiendo a Pacaymayo Alto. Pero me imagino que hace algunos siglos ha habido un derrumbe muy grande,
y lógicamente gran parte de este camino se ha perdido. Pero las evidencias las tenemos, tanto en la parte de abajo, en el sector de Pacaymayo Bajo, están las evidencias del camino que está subiendo por esta microcuenca, y por la parte de arriba de Pacaymayo Alto, por donde están los servicios higiénicos, se observa todavía la plataforma empedrada que está bajando justamente al sitio anteriormente indicado. Del sitio de Choquesuizui, en el kilómetro 106, entre el 106 y 107, tenemos un camino que está subiendo también hacia el sitio arqueológico de Quillapata, para posteriormente llegar hacia Intipunku y llegar a la yacta de Machu Picchu. De Choquesuizui, siguiendo la misma microcuenca, también existen las evidencias de un camino inca que está uniendo Choquesuizui con Huiñahuayna. Actualmente estos dos caminos no están puestos en valor y se utiliza el camino en zigzag que está bajando de Huiñahuayna al 106, ¿no? Pero no se están utilizando estos caminos prehispánicos. De la zona de Mollepata, específicamente de Soraipampa, hay otra ruta de camino inca que está siguiendo por Pampa Salcantay, Pampa Japonesa, va a llegar a Incachiriasca, Sisaipampa, por el canal. Hay un canal muy lindo que se encuentra en Pampajahuana, sobre los 4.000 metros en la parte superior, y es un canal que tiene más de 1 kilómetro de largo, muy bien conservado, y el camino está yendo justamente paralelo a este canal, que va a bajar por toda la microcuenca de Salcantay, que después se va a llamar Cusichaca, para salir a la altura de Chamana y Coriguayrachina. Antes de llegar al sitio arqueológico de Paucarcancha, tenemos una pequeña microcuenca, que es la de Matara o Matará. Ahí tenemos también las evidencias de otro camino inca que está subiendo hacia el Nevado, ¿no? De Chuyuncu, Matara, que está ubicado en la parte superior. Y el equipo de georreferenciación, recuerdo bien allá por el año 2007, 2008 de Machu Picchu, este equipo, los antropólogos recogieron varios topónimos en este lugar, y específicamente en este sitio llegaron a ubicar un sitio que se llama el sitio de Usno. Faltan hacer prospecciones y es muy probable que tengamos también ahí una plataforma artificial, ¿no? Un Usno. Tenemos otro camino que está viniendo del Abra Tocto, de la zona de Limatambo, de Ancahuasi, que va a llegar justamente a Incachiriasca para unirse con el camino anteriormente descrito. Del sector de Sisaipampa hay otro camino inca que se bifurca por el Abra Palcay, que va a llegar a la microcuenca del Aobamba, ¿no? Y por el Aobamba va a descender hasta lo que actualmente se conoce como hidroeléctrica, y ahí tenemos un complejo arqueológico que se llama Intihuatana. Subiendo de Guayabamba, por el sector de Ayapata, tenemos una bifurcación del camino. Hay otro camino que no está llegando al Abra de Guarimiguañusca, sino que está subiendo hacia el sector de Soctacochayo, a la laguna que está en la parte superior de Pacaymayo Alto. Igualmente, podemos observar que existe un camino, incluso muchas agencias hace ya varias décadas utilizaban este camino, no pasaban por Rumcuracay, sino que subían de frente al Abra. Hay otro Abra que se llama el Abra de Sayaxmarca, y de ahí bajaban a Sayaxmarca por la parte posterior. Existen las evidencias, están las escalinatas, está el camino, pero todavía faltan realizar trabajos de mantenimiento y puesta en valor. Y Sayaxmarca es un lugar muy importante, porque en Sayaxmarca confluyen y se bifurcan muchos caminos. Este camino que acaba de aparecer con la línea roja es el camino que está uniendo, por ejemplo, Sayaxmarca con el sector de Mesada, que está justamente debajo del Abra de Palcay. Es decir, es un camino ritual que está yendo de Machu Picchu, Sayaxmarca, hacia la montaña del Salcantay. Igualmente, tenemos otro camino que está bajando
hacia los andenes de gente que están ubicados en el Aobamba. Existe un camino que está uniendo el sitio arqueológico o el sector de Chaquicocha con el sitio arqueológico de Jantupata, ¿no? De Puyupatamarca hay otro camino que llega a Jantupata, se va por Torrepata como lo conocemos, llega a Intipata y se une con el camino que va a ir hacia Intipuncu y entrar a Machu Picchu. De la Obamba existe un camino que está llegando a Puente Inca, ¿no? Para llegar a Machu Picchu. Ese es el camino que está viniendo del sector de Vilcabamba o también de Choquequirao. Está pasando por Lucmabamba, por Llactapata, va a bajar a la Obamba y de ahí sube por Puente Inca hacia Machu Picchu. Y miren, como pueden observar, se trata de una telaraña que existe dentro del santuario. Perdón, la anterior, acá. Es toda una red vial. Y justamente cuando se crea el proyecto Capañán, lo que se buscaba era identificar estos caminos, investigarlos, lógicamente, para posteriormente ponerlos en valor. Y dentro del santuario ya el Ministerio de Cultura ha realizado un gran trabajo. Como les he indicado, ya se tienen registrados más de 300 kilómetros de caminos incas solamente dentro del santuario histórico de Machu Picchu, sin hablar todavía de la zona de amortiguamiento. Acá vamos a hablar ya de algunos sitios arqueológicos o complejos que están ubicados en esta red, ¿no? En Piso de Valle, por ejemplo, ¿no? Pasando Piscacucho, pasando el kilómetro 82, vamos a llegar a Choqueyusca. Esta fotografía corresponde a una foto tomada por la expedición de Bingham a inicios del siglo pasado, donde se puede observar el nevado en la parte superior y acá la plataforma del camino. En gran parte de esta plataforma actualmente está pasando o está el tendido de la línea férrea que utilizamos, ¿no? Y tenemos, se ha puesto en valor, ha trabajado acá nuestro colega Panchito Francisco Huarcaya, ha trabajado en este sector, se le conoce como Salapuncu, pero el nombre original es el de Choqueyusca, ¿no? Pueden observarlo. Una vista del Cerro del Frente, podemos ver acá el camino Inca, en muy buen estado, es un camino que tiene muros laterales también, asociados a rocas labradas, a canales y a la zona monumental, ¿no? Que se tiene en la parte de abajo, y también a pintura rupestre. Acá tenemos una pintura rupestre muy interesante de un sol, una especie de un cubo, tenemos pequeños camélidos también representados. Y en la parte superior se observa una línea, es un canal de agua que viene desde la microcuenca de Huaytampu y hay un trabajo hidráulico extraordinario en este sector. En las investigaciones que hace nuestro colega, encuentra cerámica inca asociada a las estructuras, como también cerámica de estilo quilque, ¿no? Del intermedio tardío y del horizonte tardío. Tenemos el sitio arqueológico de Canabamba, que no está muy lejos de Choqueyusca, fotografías tomadas desde el otro margen de río. Les decía, ¿no? Ese canal de agua que vimos anteriormente va a llegar hasta este complejo arqueológico de Canabamba. Pueden ver en la fotografía inferior, en la parte media de la fotografía, hay unos recintos circulares que son unos depósitos de agua y más a la izquierda tenemos un gran reservorio de agua también, ¿no? Para dotar de agua para la agricultura, para todo este espacio. El complejo arqueológico de Huilicaracay está ubicado en la comunidad de Chamana, en el distrito de Ollantaytambo, parte de la zona de amortiguamiento. Pero este sitio es muy importante porque cuando acá realiza las investigaciones el arqueólogo Emilio Carpio, no solamente evidencia cerámica del intermedio tardío y del horizonte tardío, es decir, quilque e inca, sino también del formativo. Encuentra cerámica de estilo Chanapata, es decir, 700 años antes de Cristo, ya los hombres estaban habitando este espacio. Y los últimos trabajos que se han hecho en Isla Chico, por ejemplo, en el kilómetro 82, en la comunidad de Choqueyusca, ahí, por ejemplo, han identificado también cerámica Chanapata y Marcavalle, cerámica formativa, cerámica Huari del horizonte medio. Hay
Es un espacio muy interesante. Entonces, muchas veces creemos que todo lo que es Machu Picchu y relacionado a Machu Picchu es netamente inca. Lógicamente, las estructuras que hoy nos quedan, sí, pero miles de años antes ya la gente estaba viviendo, caminando, habitando y seguramente utilizando todo este espacio. Podemos ver en primer plano Wilcaracay y en un segundo plano Yaxtapata, ¿no? Como lo conocemos. Yaxtapata es una ciudad impresionante, es el centro poblado y urbano más grande que tenemos dentro del santuario después de la Yaxta de Machu Picchu, y cuyo verdadero nombre u original es Gentemarca, ¿no? Gente, picaflor, marca pueblo, ¿no? Es interesante porque muchos de los nombres de los sitios arqueológicos están muy relacionados a la parte de la naturaleza, ya sea a lo que es la flora, la fauna, como también a la parte geográfica, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este sector, todos los nombres están relacionados al picaflor. Quente, Machuquente, Huaynaquente y este gran pueblo que es Gentemarca. ¿Por qué? Porque justamente en esta microcuenca tenemos la mayor biodiversidad de picaflores, desde acá hasta Guayabamba. Entonces, fíjense que los incas también se dieron cuenta de ello y pusieron nombres relacionados, en este caso, a estos animales, ¿no? El sector urbano en la parte de arriba, el sector agrícola en la parte media y baja, y algunos sectores ceremoniales o religiosos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo. Pero ya el tiempo nos va a ganar, así es que no vamos a hablar mucho de ello. Tunasmoco, llegando a Tarayo, tenemos un desvío a mano izquierda, que es un camino empedrado que está entrando a la mano izquierda. Ese es el camino inca original. El camino que actualmente transitan los visitantes y es un camino moderno, pero si uno entra por este camino, va a llegar a este complejo arqueológico. Esta es una foto antigua, ya han trabajado, ya lo han puesto en valor, ya ha quedado muy, de una manera muy buena todo este espacio. Pueden ver, son recintos de una y en este caso de dos plantas también, todas las características arquitectónicas netamente inca, los hastiales, la distribución espacial, etcétera, ¿no? Pataguasi es otro sitio arqueológico que tenemos en lo que es el grupo campesino de Guayabamba. Esos sitios, básicamente, lo que nos referimos a Gentemarca, Pataguasi, Paucarcancha, se están ubicando donde se están uniendo dos microcuencas. En este caso, Pataguasi está, por ejemplo, entre la microcuenca del Cusichaca y la microcuenca de Guayabamba. Paucarcancha está en entre la microcuenca de Quesca y la de Cusichaca, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente sirven de control. Son lugares para tener un control espacial, porque al estar ubicado en estas dos microcuencas se tiene un manejo espacial de todo el espacio y se puede observar desde estos lugares si es que hay gente que está ingresando al sector o no. Por eso les decía que el santuario histórico de Machu Picchu se parecía mucho al Cusco. En el Cusco teníamos muchos de esos lugares que se conocían como puncus, como puertas, ¿no? Huaypuncu, Cuichipuncu, Huacapuncu, Pumapuncu, ¿no? Y en este caso también estos sitios tienen esa connotación de controlar el ingreso de las personas a un espacio sacro o sagrado. Ahí está Paucarcancha, fíjense, está ubicado, se ve la microcuenca de Quesca y en la parte inferior está la microcuenca de Cusichaca. La distribución espacial netamente inca, pueden ver en la parte superior el sector urbano y el sector agrícola en la parte inferior. Acá ya entramos un poquito más a detalle a lo que es el camino inca tradicional. Este es el camino inca tradicional, este es el sector de Huarmiguañusca, ¿no? Donde sufren mucho los visitantes, porque generalmente esta subida la hacen al segundo día y a muchos les choca, ¿no? Hay varios historiadores que están trabajando dentro del santuario. Está Donato Amado, bueno, otro colega, amigo, no recuerdo, Alex Usca. Ellos, por ejemplo, han investigado en muchos documentos
coloniales, ¿no? De administración colonial, no solamente crónicas, sino documentos de administración colonial, como las visitas y composiciones de tierra, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, han encontrado documentos que datan de fines del siglo XVI, 1595, y de las primeras décadas del siglo XVII, de los años de 1600. Y en ahí, por ejemplo, ya los españoles caminaron por estos sectores para hacer los linderajes, ¿no? Porque básicamente ese sector era el lindero entre lo que era Tambo, el Tambo de Yucay, es decir, Ollantaytambo actualmente, con lo que era Vilcabamba. Entonces, al caminar por esos lugares, ya pusieron hitos, marcas y lógicamente describieron estos lugares. Y en uno de estos documentos aparece este nombre, ¿no? El nombre de Bayrurcasa. Y al parecer es el nombre original, tal cual lo plantean los amigos historiadores, de Labra de Huarmiguañusca. Para el sitio de Runcuracay aparece el nombre de Runcuhuasi. Es interesante, pero desde este punto, por ejemplo, el camino es netamente original. Se han hecho algunos trabajos de mantenimiento, etcétera, pero es totalmente empedrado. Porque de Guayabamba, si subimos a Huarmiguañusca, por ejemplo, este camino ya ha sido intervenido antes por el Instituto Nacional de Cultura y actualmente por el Ministerio de Cultura. Han hecho ya las escalinatas, etcétera, pero en este caso, lo único que se han hecho son pequeñas refacciones del camino. Runcuhuasi o Runcuracay, como lo conocemos, ¿no? Pero aparece en esos documentos el nombre de Runcuhuasi. Sayajmarca, este sitio tan importante que les decía, de donde bifurcan y confluyen varios caminos. En la parte inferior vemos Conchamarca, en la parte superior está apareciendo Sayajmarca, pero aparece el nombre de Incarmana en estos documentos, Incarmana. Aquí está Sayajmarca, como lo conocemos, y el otro sector. Es interesante, pero en el siglo pasado, ya casi hace 80 años, entre 1941 y 1942, viene una expedición encabezada por Paul Fellos y que tenía pues un equipo de lujo. Quien dirigía la expedición era el padre de la arqueología peruana, Julio Cetello, y uno de sus discípulos también estaba ahí, el padre de la arqueología cusqueña, el doctor Manuel Chávez Bayón. Ellos hacen excavaciones en todos estos sitios, ellos levantan estos planos, por ejemplo, que pueden observar, y en la parte inferior pueden leer, ¿no?, las ruinas de Sayajmarca o Runcuracay. Bingham ya había conocido estos lugares, seguramente también habrá excavado en estos lugares. Él es el quien da los nombres de acuerdo a los datos que obtiene de los pobladores que le llevan y le acompañan, ¿no? Entonces, acá en la expedición de la Green Foundation es donde se cambian ya algunos nombres, ¿no? Entonces ya no se va a llamar Runcuracay este lugar, sino le ponen el nombre de Sayajmarca. Justamente pasando Sayajmarca tenemos lo que es Chaquicocha, y ahí podemos ver a compañeros de mantenimiento y de vigilancia de cultura haciendo limpieza de un camino, porque de este camino que aparece a la izquierda, que es el camino sobrelevado, hay una bifurcación hacia la izquierda. Y cuando nosotros seguimos este camino, encontramos elementos arquitectónicos, ¿no? Como estos drenajes, muros de contención, escalinatas, etcétera. Pero no sabíamos dónde iba este camino. Menos mal, después de un arduo trabajo, llegamos a ubicar, porque igualmente teníamos un sector donde hubo un derrumbe que afectó más o menos 400 metros de camino, y el camino llegaba hasta este punto y de ahí se perdía. No teníamos una noción a dónde iba, pero cuando hicimos las prospecciones en todo ese lugar, a 400 metros llegamos a ubicar la continuidad de este camino. Y cuando seguimos este camino, nos dimos cuenta que mantenía todas las características arquitectónicas, además de que el paisaje que se observa desde ese camino era impresionante, ¿no? Podemos ver en la parte inferior en la fotografía toda la cadena del Pumacillo, ¿no?, de Vilcabamba. Fíjense, solamente el musgo había cubierto el camino, musgo que en algunos casos tenía 1,5 metros o 2 metros de altura.
Entonces, al realizar la limpieza solamente del musgo, comenzaron a aparecer las características arquitectónicas del camino, como la plataforma empedrada, muros de contención, muros de retención. Pueden ver ahí el muro de contención, por ejemplo. Los árboles han caído encima del camino, pero no los han malogrado. Es un camino que lógicamente ha estado abandonado más de 500 años y solamente la naturaleza se ha encargado de cuidarla. Es parte del equipo de aquellos años con los compañeros de cultura, hasta que llegamos a un punto donde el camino terminaba, no había nada, era una montaña, era la roca, pero cuando hicimos el corte de limpieza nos dimos cuenta que no se trataba de la roca, sino que los incas habían aperturado un túnel, y en ese túnel encontramos justamente estas escalinatas, ¿no? En perfecto estado de conservación, solamente lleno de musgos y líquenes. Pasando el túnel, nos encontramos con un puente inca. Pueden ver en la fotografía de la izquierda, están haciendo la limpieza de los estribos, tanto del estribo derecho como del estribo izquierdo. El puente seguramente era de madera y en esos siglos desapareció. Y ahí podemos ver a Vitorino Góngora haciendo limpieza justamente. Ha sacado solamente unos 5 centímetros de musgo y se ha encontrado la plataforma empedrada del camino. Y no sabíamos a dónde nos conducía el camino. Llegamos a la parte alta y se puede observar en la montaña de Machu Picchu, de Huayna Picchu, Intipata, en la parte de abajo. La biodiversidad es increíble, sobre todo de orquídeas en este segmento de camino, y nos llevó al sitio arqueológico de Pumahuanca, ¿no? Un sitio que fue descubierto en la década de los 80, el año pasado, y que le pusieron el nombre de Cantupata, pero por un error, porque no hay cantus en este lugar, sino que existen las fucsias, y las personas que descubrieron desconocían, y por el parecido que tiene la flor de la fucsia con el cantu, le pusieron el nombre de Cantupata. Pero en estos documentos aparece el nombre de Pumahuanca, y este topónimo es muy importante, porque en los trabajos de investigación que se desarrollaron en años pasados por el Ministerio de Cultura, han llegado a encontrar en la parte superior, en una roca que está asociada a la parte urbana, la escultura de un puma. Y detrás de esta roca tenemos pintura rupestre, arte parietal, pero no solamente tenemos camélidos, sino tenemos, por ejemplo, unas cruces, lo cual nos está indicando la presencia española ya a inicios de la conquista, ¿no? Esta es la parte superior, ahí al fondo podemos ver esta piedra. Estas fotografías son antes de la intervención, solamente se hicieron corte de vegetación, y en la parte inferior de esta roca que se ve al fondo encontraron el puma labrado. Lo interesante de este sitio de Pumahuanca o Cantupata es que tiene algunos elementos atípicos. Por ejemplo, las plazas hundidas. Esta es una tradición costeña, conocemos, del Horizonte Temprano todavía. Sin embargo, en época inca no teníamos ejemplos, pero acá, por ejemplo, tenemos una plaza hundida de forma rectangular en la parte superior, y en la parte inferior, que es la fotografía que pueden observar, tenemos una plaza hundida de forma triangular. De ahí tenemos el complejo arqueológico de Puyupatamarca, y en esa documentación temprana aparece el nombre de Yuncapata Mayaucasa, miren. Yuncapata Mayaucasa, que podría ser el verdadero nombre, ¿no? Por favor, me avisan si me estoy excediendo en el tiempo, de repente me estoy excediendo para avanzar también un poco más rápido, ¿no? Este es uno de los complejos arqueológicos que a mí más me llama la atención, uno de mis favoritos, porque como pueden observar, lo que los incas han hecho es adaptarse a la geomorfología del terreno. No han hecho muros rectos, recintos rectangulares o cuadrangulares como suele ordenarnos el patrón arquitectónico inca, sino que son amorfos, como pueden ver, porque justamente está siguiendo la topografía del terreno. Es un sitio impresionante. Este es un plano levantado por Tello, también se le conocía con el nombre de Corihuayrachina. ¿Por qué?
El cerro de Torrepata que tenemos, donde están las torres de Cultura, Cernán, Perurrel, etcétera, 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 se llama Torrepata por eso este sitio, pero el verdadero nombre de este cerro es Corihuayrachina, ¿no? Y al parecer este sitio arqueológico también, después le pusieron ese nombre, ¿no? De Corihuayrachina, pero actualmente ya le conocemos como Puyupatamarca. Y acá, por ejemplo, tenemos un trabajo bien impresionante, porque cuando vino esta expedición de Paul Fellos, dejaron una base documental increíble, que está ubicado en el archivo Tello del Museo Nacional de Arqueología de la Universidad de San Marcos en Lima. Tuve la suerte, cuando estaba de director, el colega Peter Van Dalen me invitó, me dijo que tenía una sorpresa, me hizo pasar a un ambiente, y en ahí vi la cantidad de información de esta expedición, con gráficos como este, porque llevaron dibujantes profesionales, con fotografías, con reconstrucciones hipotéticas y los diarios de campo. Toribio Mejía Gespe, doctor Manuel Chávez Bayón, de mismo doctor Julio Cetello, todos sus diarios de campo, día por día, de los trabajos, hallazgos que hacían, ¿no? Es muy interesante. Y este es un pequeño trabajo que también lo hizo Ponce, si no me equivoco, ¿no? Y aparece, ¿no? Ahí arribita, ruinas de Corihuayrachina, vistas desde el lado oeste, Ponce, 1942. Y fíjense que ellos dejaron un recuerdo también. Ellos grabaron en una roca que está en el camino que está uniendo Puyupatamarca con Torrepata, dejaron en ahí la Warner Green Foundation y el año en el que estuvieron, 1942. Ya se está desvaneciendo también este recuerdo de esta fundación. Y ya llegando hacia Machu Picchu tenemos los dos complejos arqueológicos más grandes, ¿no? Intipata, cuyo verdadero nombre es Yuncapata, y tenemos en la parte inferior Huiñayhuayna, ¿no? Rucrepata. Huiñayhuayna, ustedes saben que fue descubierta justamente por esta expedición el año de 1942. Y en estos diarios de campo que hay relatan por qué le pusieron el nombre. Hicieron por votación, porque quisieron poner el nombre de Tupac Amaru. Tenían el nombre de Tupac Amaru y así una serie de nombres, ¿no? Pero por la abundancia de esta orquídea que tiene el nombre de Huiñayhuayna, es que le pusieron al final, y todos estaban de acuerdo, que se llame el sitio arqueológico de Huiñayhuayna. Y el nombre era Rucrepata, ¿no? De Huiñay. Algunos detalles de Huiñayhuayna, de Intipata o Yuncapata. Ya llegando a Machu Picchu tenemos Intipunku, y en este documento aparece como Arcopongo, o sea, Arcopunco, ¿no? Arcopunco. Y Machu Picchu también aparece en esos documentos, pero no aparece con el nombre de Machu Picchu, sino como de Huayna Picchu. Huayna Picchu, ¿no? O sea, Huayna Picchu, ¿no? Que al parecer también fue el verdadero nombre de la yacta inca. Y ya para concluir, quiero mostrarles cómo es la red vial dentro del santuario, que ya lo hemos visto, y también cómo se ve esta red vial en la zona de amortiguamiento, con todos los caminos que están alrededor de Machu Picchu. Fíjense, es toda una telaraña, es toda una red vial inmensa. Es por eso que tenemos más de 60,000 kilómetros ya registrados de caminos prehispánicos. No llamemos caminos incas, porque muchos de estos caminos también seguramente eran del Horizonte Medio, ¿no? Del estado Huari, y que los incas lógicamente los reutilizaron y les pusieron sus improntas, sus marcas, ¿no? Creo que con esto ya concluyo. Algunas imágenes de algunos sitios arqueológicos que fueron encontrados en las últimas décadas a causa muchas veces de los incendios forestales. Este sitio está encima de hidroeléctrica, existe un camino inca y un túnel también en perfecto estado de conservación. Huayractambo 2 se llama. Bueno, queridos amigos, con esto concluyo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que les haya servido de algo la información que les he brindado, y nuevamente quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia por el tiempo y por haber pensado en mi persona para brindarles esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias al arqueólogo Óscar Montúfar, ¿no? Que el día de hoy pues, nos ha hablado precisamente de un tema que tiene que ver con la red de camino
inca en el santuario histórico de Machu Picchu. Bien, entonces ha llegado el momento para justamente dar el pase a la doctora Miriam Salas Olivari para que justamente comente su tema y sobre todo también tenga algunas cuestiones que preguntar. Doctora Miriam Salas, adelante. Su micro, por favor. Ahora sí, vamos. Gracias. Bien, gracias al Club Historiando, una semana más, ¿no? Convocándonos para enriquecernos con estas charlas, ¿no? Tan maravillosas. Oscar Montúfar, muchas gracias por toda esta información fantástica que nos deja pues con la sensación de que no conocemos nada de Machu Picchu, realmente, ¿no? Y eso que he ido muchísimas veces, pero realmente no conozco más que un lugar, ¿no? El que todos los turistas conocen, pero en realidad todo lo que hay en torno a Machu Picchu pues es impresionante, ¿no? Y me pregunto yo, ¿cuántos días se necesitarán para hacer esos recorridos, ¿no? Porque realmente creo que serían caminos de peregrinaje fantásticos para el turismo, así como hay miles de personas que van al Camino de Santiago. Hacer una planificación de todos estos circuitos sería maravilloso y expandir esas visitas no solamente por el que siempre se conoce. Lo que sí me gustaría recalcar es lo importante de la planificación, de la organización de los incas en la construcción de sus centros ceremoniales, pero también en este caso del camino, ¿no? Que el camino tiene una función de carácter administrativo, pero también una función en el sentido de abastecer a la población con lo necesario para vivir, ¿no? Una de las razones que yo creo por las cuales los conquistadores pudieron seguir avanzando y conquistar el imperio de los incas no fue solamente por todas las razones que nosotros conocemos, en el sentido de que tenían caballos, tenían armas y tanta tecnología totalmente diferente a la que conocían los incas, pero encontraron además estos grandes depósitos llenos de alimentos como también de ropa, que a ellos les sirvieron para continuar, ¿no? Es decir, para habituallarse con alimentos no solamente ellos, sino también a los indios amigos que partieron con ellos. Es impresionante ver cómo los incas en la construcción de estos caminos tenían en cuenta la belleza, ¿no? Mantener la belleza del lugar, es decir, que no irrumpir en el espacio y más bien agregarle belleza, ¿no? Y además de eso, cómo planificaron también las construcciones para que éstas se mantengan hasta el día de hoy, ¿no? Porque como muy bien has señalado, tenían drenajes, ¿no es cierto? Utilizaban muros de contención, utilizaban también piedras para que estas construcciones se mantengan, de tal forma pues que hasta el día de hoy nosotros podemos contar con todo este patrimonio tan riquísimo, ¿no? Entonces nos has hablado de cosas tan maravillosas como la presencia a lo largo del camino de ushnos, y ver ushnos, he leído mucho sobre los ushnos en las montañas, pero ahora nos has traído las fotografías y me parece fantástico porque era una forma como los incas sacralizaban las montañas, ¿no? Con la figura del inca, que era considerado pues un ser divino, y esos mismos ushnos los ponían en otras montañas, como por ejemplo en Ayacucho. De la misma manera, también me parece fantástica la información y las imágenes sobre los puentes, los medidores astronómicos, las apachetas, los túneles, las escaleras, las esculturas, las pinturas rupestres, las cruces, las plazas hundidas en forma rectangular como también en forma de tincuy, ¿no? En fin, esa ciudad de Quentamarca que en su diseño es una pintura, ¿no? Es algo increíblemente bello, armonioso, útil
y bello. En fin, todas las ciudades además o los centros poblados que nos has enumerado son increíblemente numerosos y muchos de ellos tenían pues la función en definitiva presente siempre en los incas, que es la sagrada, ¿no? Pero también está el deseo de controlar microcuencas y vigilar quienes ingresaban por las abras, ¿no? Que era algo que también estaba presente, muy presente en las culturas preincas. Bueno, en líneas generales, agradecer, ¿no? Toda la información que nos has brindado, ¿no? Y darnos cuenta que en realidad tenemos muchísimo por conocer y admirar de la cultura inca, ¿no? Fantástico. Gracias. Una preguntita sí tendría. Adelante, Una adelante. preguntita. ¿Cuántos circuitos se podrían organizar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duraría? Perfecto, muchas gracias, doctora, por sus comentarios y sobre todo por las últimas preguntas. Entonces, ahora sí le vamos a dar el pase a el arqueólogo Óscar Montúfar para que dé sus comentarios y sobre todo las preguntas absuelva, ¿no? Adelante, arqueólogo Óscar Montúfar. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Si bien se habla y se dice que Machu Picchu era una especie de hacienda de Pachacútec, porque así aparece en algunos documentos que encontró John Rowe todavía el siglo pasado, más que todo se trata ya de una planificación política, ¿no? Porque Machu Picchu, por la ubicación estratégica que tiene, va a mantener el control espacial tanto de la parte andina como también de la parte amazónica. Está enclavada justamente entre esos dos espacios. Y se tienen registrado ya 9 caminos que están entrando o saliendo de Machu Picchu. Entonces la importancia, ¿no? de esta yacta, de esta ciudad en este espacio, ¿no? Para tener todo un control. Y efectivamente, la zona amazónica era muy importante para los incas porque muchos de los productos y elementos que utilizaban en los rituales los traían de estos sectores, ¿no? Tal es el caso de la coca que se cultivaba en Machu Picchu, o el palo de la chonta, las plumas de las aves, pieles de algunos animales, semillas, colmillos de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí existe una diversidad de jerarquización de caminos. Hay caminos rituales o religiosos, hay caminos administrativos, etcétera, ¿no? Uno de esos caminos, el camino inca tradicional, por ejemplo, tiene las características de un camino ritual, porque está muy asociado al agua. Y el agua para el hombre del Ande significa justamente pureza, ¿no? Cuando alguien quiere llegar a algún lugar, necesariamente tiene que purificarse. Y en este caso está llegando a un lugar sacro, a un espacio sacro. Entonces, para llegar tenía que llegar puro. Y es por eso que en todos estos complejos arqueológicos, lo que más se tiene son fuentes de agua, con la finalidad de que las personas que estén haciendo esta peregrinación, por ejemplo, poco a poco se estén purificando hasta llegar a la yacta de Machu Picchu. Algo que sucedía también en la ciudad de Cusco. Alrededor de la ciudad de Cusco hacían lo mismo. Las personas que tenían que ingresar a Cusco tenían que purificarse, ¿no? Era un lugar sagrado. Y bueno, doctora, respondiendo a su pregunta, ¿no? Actualmente está abierto la ruta número 5, la de Chachabamba, que es el camino que se viene utilizando. El camino inca tradicional ya se aperturó. Estamos a puertas de abrir la ruta 4, la de Piso de Valle, pero además de esa se pueden aperturar las otras rutas, ¿no? La ruta que está ingresando por Salcantay hacia Pampacahuana, que puede continuar por el camino inca llegando hacia Guayabamba, o puede bajar hasta Corihuayrachina y de ahí seguir por el Piso de Valle, o poder coger el tren también para desplazarse a la yacta. El camino que está entrando actualmente, el acceso amazónico que le llamamos, es el camino que está entrando por el kilómetro 122, por Hidroeléctrica, por la comunidad intihuatana, que está ingresando, siguiendo también el cauce del río Vilcanota, pero se tienen las evidencias de un camino inca que está subiendo por San Miguel justamente a Machu Picchu, y hay un proyecto, ya tengo entendido, un proyecto de inversión pública para habilitar también el camino por la margen izquierda que va a unir Intihuatana
con lo que viene a ser el Centro de Interpretación o el Museo Manuel Chávez Bayón, ¿no? Entonces se pueden aperturar varias rutas todavía. Hay que trabajar bastante, se requiere de mucha inversión. Lamentablemente este año y medio de pandemia o algo más que hemos tenido ha hecho que lógicamente no se tenga dinero, pero sin embargo se están haciendo los esfuerzos ya dentro de Santorio por parte del Ministerio de Cultura y del CERNAM para diversificar la oferta turística, no solamente con las rutas, sino también teniendo circuitos turísticos, ¿no? Se está planteando, por ejemplo, un circuito turístico para que puedan ingresar las personas que deseen por el kilómetro 82 por Choqueyusca, visitar Salapún, Cucanabamba, Ñusta Hispana, llegar a Corihuayra, de repente hasta Torontoy, visitar Quente, Huayna Patallacta, Aruncuracay, y salir por el sector de Mezcay, Aguaruacas, Carpamayo y salir nuevamente hacia Piscacucho. Entonces está trabajando en ese tema. El CERNAM tiene un equipo de turismo, lo propio también cultura. Menos mal ahora estamos trabajando de manera íntegra y también en coordinaciones con la municipalidad y con los grupos campesinos que habitan en estos sectores, ¿no? Porque necesariamente tenemos que reactivar la economía en estos lugares que han sido tan golpeados. Ustedes saben que generalmente la gente que vive en ese sector vivía del turismo y bueno, al 100% ha paralizado pues, el turismo en toda esta emergencia sanitaria. Solamente con la apertura hace algunos días y hace algo más de un mes de la Ruta 5 del Camino Sagrado, un poco que está dando la dinámica ya en estos espacios. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, arqueólogo, por su respuesta. En todo caso, ahora sí vamos a pasar a la siguiente tanda que tiene que ver justamente con las preguntas que nos hacen nuestros escuchas por el Facebook Live del Club Historiando. Entonces voy a dar pase a mi compañero Warner Arapa Zúñiga para las preguntas. Adelante, Warner. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente ponencia, arqueólogo Oscar Montúfar. ¿Cómo está usted? Bueno, acá su micrófono. Muy bien, Warner, gracias. Muy bien, ahora sí. Sí, acá tengo algunas preguntas que he elaborado y también he podido ver de las personas, ¿no? Que ahorita estamos en lo que es grupo, historiando en vivo. Voy a darles algunas preguntas, por favor, las más interesantes, y me gustaría que podamos un poquito conversar y también para poder tener un poco más de conocimiento. El señor Catarino Escobar pregunta, ¿qué deidad fue la primera asociada a los caminantes o los comerciantes que transitaban esos caminos? Perdón, si me podría repetir la pregunta, no escuché muy bien, por favor. Ok, el señor Catarino Escobar menciona, ¿qué deidad fue la primera asociada a los caminantes o a los comerciantes que transitaban esos caminos? Bueno, ese es un tema muy amplio y complejo, ¿no? Porque no hay una deidad netamente asociada, pues, a los caminos. Conocemos de la religiosidad andina y sobre todo en la época inca, sabemos de las deidades que había a un inicio y después ya con Pachacutes como de ser politeístas pasan a un monoteísmo, pero es muy difícil poder decir o asociar a una deidad. Lógicamente las deidades que están más asociadas a los caminos vienen a ser las montañas en este caso, ¿no? Es por eso que tenemos algunas estructuras como estas plataformas artificiales o usnos que van a vincular netamente no solamente con el río, sino también con las montañas en sí. En este caso, por ejemplo, ¿no? El río también era una deidad por el agua que tenía, porque fertilizaba la tierra. Las montañas eran las deidades que manejaban el cambio climático, el clima en sí. Entonces, estas deidades serían las que más estarían asociadas. Ahora, esto lo manejamos como hipótesis, ¿no? Lógicamente, no podemos reconstruir de manera cabal nuestra historia prehispánica, ¿no? Nos basamos en algunos documentos coloniales y en la tradición que aún queda en algunas comunidades. Entonces, estas deidades que siempre van a estar junto al caminante vienen a ser estas, las montañas, el río, las abras que hacen, por eso es que en esos lugares hacen las zapachetas, etcétera, ¿no? Gracias, amigo Escobar. Ok. Aquí tengo una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué diferencia hay entre Chasquihuasis, Pucara y Tambos? Por favor, señor Oscar.
Ya, Chasquihuasi es básicamente como lo dice, ¿no? Es el recinto que va a albergar a los chasquis, ¿no? Pucara más bien les llaman ya aquellos lugares fortalecidos, ¿no? Ya con alguna inclinación incluso militar. Los tambos son como hoy le llamaríamos los albergues, aquellos lugares que estaban establecidos en algunos puntos para que las personas que estaban transitando por el camino puedan llegar y abastecerse, como lo indicó anteriormente la doctora, no solamente de alimentación, incluso de vestimenta y en algunos casos también en estos almacenes o en las colcas que había asociadas a estos tambos, habían armas, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia básica entre Chasquihuasi, Pucara y los tambos. Ok. Aquí hay otra pregunta que nos dice que nos da a conocer, ¿no? Excelente conferencia, el señor Tabino Catarino Escobar. ¿Qué medidas tienen los puentes que existían sobre los ríos? Varían, varían. Por ejemplo, el puente que tenemos en Ollantaytambo, el puente Inca, la luz era tan grande que tuvieron que armar una columna en el medio, ¿no? Entonces, unos 30 metros, 40 metros de luz que tenía el puente en ese sector. En la zona de Pachar tenemos otro puente con esas mismas características, pero en miniatura. La luz no es más de 6 o 7 metros, pero también le hicieron una columna. En el caso de Corihuayrachina, el puente debe tener una luz de unos 20 a 25 metros y el puente que les mostré la fotografía en el sector del camino que descubrimos tendrá una luz de unos 6 o 7 metros. Entonces el tipo o la dimensión de los puentes dependía de la luz, ¿no? Del tipo de río, de la quebrada, etcétera. Ya, ok. Aquí tengo una consulta que dice lo siguiente. Una consulta, señor arqueólogo. ¿Se puede visitar los caminos incas autorizados, pero solo en grupo de guías como un reconocimiento de ruta? ¿O solo podemos laborar en el camino inca y visitarlo con turistas? A ver, como les mencionaba, ¿no? Eh, el CERNAM y el Ministerio de Cultura son quienes administran el área natural protegida por parte del CERNAM y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu por parte de Cultura. Entonces, ambas instituciones brindan capacitaciones, por ejemplo, a los guías, a los licenciados, para que puedan operar también ellos en la red de caminos incas, ¿no? Ahora, para hacer visitas a esos lugares, necesariamente hay que pedir autorización a estas dos instituciones, ¿no? Pero como les digo, muchos de los caminos que les he mostrado, si bien ya están identificados, no están todavía puestos en uso social. Faltan hacer trabajos de investigación y de puesta en valor, ¿no? Para posteriormente ya ponerlos en uso, ponerlos para diversificar la oferta turística en estos espacios. Sin embargo, le vuelvo a reiterar al amigo que hace la pregunta que hay que hacer los trámites con las entidades correspondientes. Ya. Muchas gracias por la respuesta, arqueólogo Oscar. Muy bien. Acá tengo otra duda, ¿no? Que dice, ¿cuánto porcentaje de camino inca está estudiado en santuario de Machu Picchu? ¿Estudiado o recuperado? A ver, más o menos si hablamos en porcentajes de los 300 kilómetros de caminos incas, bueno, los 300 ya están identificados, ¿no? Que es el primer paso. El camino inca tradicional que tiene algo de 39, 40 kilómetros, el camino de piso de valle que tiene cierta cantidad, estaríamos hablando aproximadamente de un 30 a 40% de caminos que sí se pueden ya utilizar y un 60% que todavía falta realizar los trabajos que anteriormente les indiqué. Ok, señor Oscar Mastufra. Acá tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. Estimado arqueólogo Montúfar, usted mencionó los nombres y funciones de Incahuasi, Tambo. De acuerdo a ello y en su opinión, ¿qué función tenían Tarabamba, Guayabamba, Runcuracay, Sayajmarca, Puyuptamarca, Intipata, Huñayhuayna e Intipunco, por ser los lugares principales de la visita turística? Muchas gracias por la pregunta, o por la respuesta, perdón. Sí, gracias por la pregunta.
Es una pregunta difícil de contestar porque nosotros los arqueólogos nos basamos en la evidencia que nosotros encontramos al momento de hacer investigaciones arqueológicas. Es decir, cuando hacemos excavaciones podemos definir el uso y función de los lugares, ¿no? En este caso de los recintos, de las zonas abiertas, incluso de las endenerías, etc. Sin embargo, estos lugares ya han sido alterados casi en su totalidad. Seguramente desde la época colonial había gente con algún tipo de pensamiento que iba a esos lugares a saquearlos, ¿no? Incluso cuando hacen las excavaciones en Sayaxmarca, en Puyupatamarca, la expedición de Feyos con Tello, con Chávez Bayón, ellos mismos indican, ¿no?, que esos lugares ya habían sido anteriormente intervenidos, es decir, huaqueados, ¿no? Entonces, eso, en primer lugar, nos pone, pues, un primer tema de que no podríamos definir con exactitud la función. Sin embargo, por las características arquitectónicas y el asociado que tienen con el camino tradicional que justamente menciona la persona que está preguntando, estos sitios debieron de cumplir una función mixta, ¿no? Casi todos los sitios arqueológicos no cumplen una sola función, cumplen varias funciones, son multifuncionales, ¿no? El caso de Quentemarca o Patallacta, por ejemplo, ¿no? Es un sector urbano, es un sector también, es un sitio agrícola, se dedican a la agricultura, pero sin embargo, dentro del sector agrícola, por ejemplo, tienen un sector ceremonial. Entonces, no solamente es un lugar de vivienda, es un sector agrícola, siguen cultivando ahí, pero tienen un lugar donde hacen también sus ceremonias, ¿no? Y lo interesante es el asociado a las fuentes y canales de agua en todos los demás sitios. Como les digo, me parece que esa es una de las características principales para decir que se trata primero de un camino ritual, no es un camino militar ni administrativo, sino se trata de un camino ritual, el camino inca tradicional, y estos sitios arqueológicos debieron de cumplir también ese tipo de función. Sobre todo esta función que les mencioné relacionado al agua, una función de purificación a lo largo de todo el camino antes de llegar al lugar sagrado, ¿no? A la yacta de Machu Picchu. Ok. Aquí Elvin Schorel Ayllón Sánchez pregunta, señor arquitecto Oscar Montúfar, en la zona de Cantupata vi que existe un hermoso canal. La pregunta es, ¿de dónde viene el agua para dar este líquido a esta zona, ya que está muy lejos de la zona arqueológica de Puyupatamarca? Interesante, ¿no? La pregunta. Sí, efectivamente hay fuentes de agua ahí en Cantupata o en Pumahuanca, como ya les dije que era su verdadero nombre. Tenemos fuentes de agua en la parte de abajo. No conozco de dónde podrá venir el agua, seguramente hay algún manante temporal o permanente en la parte alta, pero cuando entramos por el camino de Chaquicocha, cuando descubrimos este camino, llegamos a la parte alta, hay una planicie y hay unas lagunitas, unas pequeñas lagunas. De repente ese agua que está filtrando de las lagunas sea el agua que los incas hayan captado en la parte inferior para posteriormente canalizarlo y llevarlo al sitio arqueológico de Cantupata, ¿no? No tengo mayores referencias sobre ello, no he investigado sobre el particular, pero seguramente investigaciones posteriores nos podrán dar mayores luces sobre de dónde proviene el agua, no solamente para este sitio arqueológico, sino también para los demás. Ok, muchas gracias por la respuesta, señor Oscar. Aquí el señor Bruce Apumaita Villavicencio pregunta lo siguiente. Señor arqueólogo, si los españoles caminaron por el camino inca, ¿se podría decir que los españoles sí llegaron hacia Machu Picchu? Bueno, no es que hayan caminado por el camino inca, ¿no? Han caminado por las quebradas, han subido. Recordemos que cuando llegan los españoles, 1536, Manco Inca se repliega a Ollantaytambo, se defiende ahí y los españoles comienzan a ganar a los incas y Manco Inca comienza a huir a lo que hoy conocemos como Vilcabamba, ¿no? Y huyen por dos partes. Llegando hacia Tancaj, van hacia el Abra que tenemos que va hacia la Convención, ¿no es cierto? Y la otra parte se va por Piso de Valle hacia Salapunku, hacia lo que es Llactapata o Quentemarca. Es ahí cuando los incas comienzan a hacer el abandono de estos sitios arqueológicos.
Entonces, para hacer el abandono de estos sitios arqueológicos también hacen una serie de rituales. Y al momento de abandonar estos sitios, destrozan los caminos para que los españoles no los sigan, comienzan a quemar las casas donde viven, a destrozar los muros, a romper todos los elementos que ellos utilizaban frecuentemente como ollas, aríbalos, jarras, platos, batanes, etcétera. Comienzan a romperlo porque como están huyendo, ya no quieren que utilicen ya las personas que están viniendo tras de ellos, ¿no? Los españoles. Eso se le conoce como un evento de abandono, ¿no? Es un evento de abandono que hay. Entonces, posteriormente sí, cuando se hace la repartición de tierras y básicamente después hay una visita y composición de estas tierras, es cuando van y caminan por estos lugares. No caminan por todos los lugares, básicamente caminan por aquellos lugares que van a ser los limítrofes, ¿no? Los linderos. En este caso, el lindero de Vilcabamba con lo que viene a ser Ollantaytambo, que por entonces todavía no era Ollantaytambo, ¿no? Incluso el nombre del pueblo de Ollantaytambo que le pusieron era el pueblo de Zarza, pero en documentos tempranos aparece el nombre de Tambo o Collatambo, ¿no? Collartambo, Collaitambo también, ¿no? Entonces, las evidencias que tenemos de esto claramente viene a ser esta cruz que tenemos que está pintada en el sitio de Pumahuanca o Cantupata, ¿no? Y las descripciones que hacen en estas visitas y composiciones de tierra, donde hablan de todos estos topónimos. Entonces, creemos que sí, que los españoles llegaron a Machu Picchu y que no fue descubierto pues en 1911, ¿no? Sino mucho más antes también. Gracias. Ya, ok. Acá hay una pregunta, señor Oscar, dice lo siguiente. Usted mencionó que existieron caminos pre-incas. ¿Nos podría decirnos qué evidencia existen de estos caminos pre-incas? Y también nos podría decir en qué parte están y si tal vez están señalizadas. A ver, el proyecto Capañán ha realizado la identificación, el registro e incluso la investigación de muchos caminos, ¿no? Hay un camino que está viniendo de Cusco, llega hacia la Pampa de Anta, hacia la zona de Surite, Huarocondo, de ahí está subiendo por el Cerro San Cristóbal, está yendo por Chilipagua, Janapagua, va a llegar a Quesca, va a bajar a Paucarcancha. Según información que tengo de los colegas que han hecho la investigación arqueológica a lo largo de todo este camino, desde Cusco hasta Paucarcancha, han encontrado cerámica, en las excavaciones que han hecho en el camino mismo, han encontrado cerámica guari asociada al camino, no solamente en un sector, sino en muchos sectores, ¿no? Entonces esta sería una de las evidencias de que existen caminos pre-incas, ¿no? Que los incas los han modificado necesariamente, les han puesto las características arquitectónicas que ellos tenían, ¿no? Seguramente han modificado en algunos casos el trazo del camino, etcétera. Sin embargo, hay estas evidencias. Y además es lógico pensar, los incas han tenido, miren, ha sido nada más, algo más de un siglo que han tenido para expandirse de esta manera. Entonces, ellos necesariamente han tenido que utilizar toda una red vial que existía. Ahora, desde el periodo formativo ya existían contactos, ¿no? Mira, la cultura Marcavalle en Cusco, 1000 años antes de Cristo. En las excavaciones que hace Karen Moore y posteriores investigadores, han encontrado elementos costeños en Cusco y Marcavalle, así como también elementos selváticos, ¿no? Como, por ejemplo, colmillos de jabalí, de pecarí, etcétera, ¿no? Entonces esto significa que ya había contacto, miren, 1000 años antes de Cristo, con otros lugares, con otros espacios. Y ellos utilizaban rutas, no utilizaban seguramente caminos tan formales como los caminos incas, ¿no? Con su muro de contención, retención, su plataforma empedrada, pero ya existían estas rutas, como los caminos que hoy podemos ver cuando caminamos por los cerros, ¿no? Cuando vamos a alguna comunidad, vemos que hay caminos ya bien definidos. Entonces, lo que los incas han hecho es aprovechar toda esta red vial preexistente para lógicamente consolidarla de mejor manera, porque recordemos que el Capañán, esa red de caminos incas, se trata más que todo de un proyecto político, de expansión que estaban teniendo los incas, ¿no? Es por eso que sí, hay muchas evidencias de que se han utilizado estos caminos. Les hablé dentro del santuario, ¿no? En el sector de Isla Chicu,
Isla Chico y también acá en Wilcaracay, las evidencias formativas que se han encontrado, ¿no? Y estas personas necesariamente se desplazaban porque tenían que hacer intercambios con otras regiones, se desplazaban de un lugar a otro, y para desplazarse necesariamente tenían que utilizar también caminos. Ok, muchas gracias por la respuesta, señor Oscar. Acá, uno de los que estamos mirando ahorita en vivo dice lo siguiente: ¿qué hay de cierto de que Manco Inca destruyó a propósito los caminos incas para que los españoles nunca llegaran hacia Machu Picchu? Bueno, no es para que no llegaran a Machu Picchu, no es para que no le siguieran a donde él estaba yendo también. Y eso no solamente se ha dado acá, o sea, en otros lugares donde se han hecho investigaciones arqueológicas se han encontrado evidencias de este abandono que ha habido, ¿no? Entonces, al momento de hacer este abandono, como les vuelvo a reiterar, no solamente destrozaron los caminos, sino también los lugares donde ellos vivían, es decir, los sitios arqueológicos o complejos como hoy los conocemos. Los quemaron, los destruyeron, adrede para que no sean reutilizados. Y de esto hemos encontrado mucha evidencia, no solamente en Cusco, sino también en Machu Picchu, ¿no? Evidencias de este abandono, por ejemplo, encontró el arqueólogo Omar Gallegos y John Apaza cuando excavaron en Torontoy. Ahí encontraron también evidencias de este abandono que hubo y de la destrucción que hicieron los propios incas para que no sean reutilizados luego estos recintos por los españoles. Sí, es algo que se dio no solamente acá, sino en muchos otros lugares. Ya, ok. Muchas gracias por la respuesta, señor Oscar. Acá el señor Jairan Casavilca Fernández Prada pregunta lo siguiente: una consulta. Un guía de turismo autorizado para el Camino Inca, ¿hasta cuántas reservas puede generar para sus pasajeros? La verdad es que no tengo idea, querido amigo. Gracias por la pregunta, pero no tengo idea. Esa parte no la veo yo. Yo efectivamente trabajo como especialista en el CERNAM, pero más que todo yo trabajo en el tema de desarrollo rural, ¿no? Para trabajar directamente con las comunidades. Eso lo ve directamente el área de reservas del Ministerio de Cultura. Gracias. Ya, ok, está bien. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que la red vial de Machu Picchu sigue hacia la selva para poder unir Machu Picchu con Vilcabamba? ¿Hay alguna evidencia de ello? Claro que sí. El año 2019 trabajé para el proyecto Capañán. Justamente me contrataron para hacer un proyecto de inversión pública para la puesta en valor de un camino que está uniendo Rosaspata, ¿no? Viscos, Vilcabamba con Machu Picchu. Algo más de 80 kilómetros de camino, un camino espléndido, muy parecido al camino inca tradicional porque pasamos justamente por ese tipo de ecosistemas, pero sobre todo por la parte alta, ¿no? Por la Puna. Estamos pasando al lado de los nevados, por medio de las lagunas, como alguna fotografía que les mostré, y sí existen muchas evidencias. Es un camino que espero el proyecto Capañán lo pueda poner en valor. Son algo de 5 a 7 días de caminata, y el camino en muchas secciones se encuentra en muy buen estado de conservación, pero hay algunas secciones también donde el camino ha sufrido bastante el intemperismo, etcétera, 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 y en algunos casos también ha desaparecido parte de los tramos, ¿no? Y esos caminos siempre están asociados a sitios arqueológicos, ¿no? En este caso tenemos un complejo arqueológico muy grande en Yanatile, que se llama Uchupata, Yanatile de Santa Teresa. En la parte alta, en la cima del cerro, tenemos un complejo bien grande. Encima de Lucmabamba tenemos Llactapata también. Entonces, este es un camino inca que está uniendo efectivamente Machu Picchu con Vilcabamba. Y ese es uno solo, ¿no? Hay varios caminos que están uniendo. Ok, señor Oscar. Acá el señor Javier García pregunta lo siguiente. Buenas noches. ¿Cuántos caminos confluyen en el santuario histórico de Machu Picchu? A ver, a la Llacta están confluyendo 9 caminos, ¿no es cierto? Ahora, el santuario en sí, lógicamente, confluyen mucho más caminos que están confluyendo al santuario, pero en este caso, el santuario ya es una delimitación contemporánea que le estamos dando, ¿no? En este caso, más que todo, habría que hablar de la Llacta en sí de Machu Picchu, donde sí están confluyendo 9
caminos, ¿no? Están entrando y lógicamente también están saliendo 9 caminos de Machu Picchu en sí. Ya, ok. A ver, una última pregunta, señor Oscar. ¿Existe alguna evidencia de que los españoles hayan ingresado de una forma directa hacia Machu Picchu? Solamente la documentación administrativa colonial que se tiene, ¿no? Y en este caso la evidencia que también se ha encontrado hay en Cantupata o en Pumahuanca de esta cruz, ¿no? Sabemos los que alguna vez han estudiado iconografía y sobre todo parietal, de que muchas veces ponían algunos elementos para delimitar, ¿no? Como las saiguas, por ejemplo, y en época española ponían justamente o hacían dibujos de estas cruces en algunos lugares. Entonces son las evidencias que se tienen. Como les mencioné, ¿no? Lamentablemente estos lugares ya fueron conocidos anteriormente y fueron muy depredados. Fueron muy depredados y seguramente ahí se llegaron a perder, pero no se descarta que se puedan encontrar evidencias en el futuro. Lo interesante de las ciencias sociales, a la cual también pertenece la arqueología, es que son ciencias fáticas, ¿no? No son ciencias exactas como las otras ciencias, como las matemáticas, etcétera. Nosotros trabajamos y damos hipótesis, damos teorías, etcétera, y estas pueden cambiar de acuerdo a los descubrimientos que se vayan dando, ¿no? Antes no se conocía documentación temprana que hablara de que había gente antes de, había llegado gente antes de Vinga, ¿no? Sin embargo, hoy queda demostrado que los señores Lizárraga, etcétera, llegaron en 1902, dejaron el primer graffiti en el templo de las tres ventanas, y ahora ya sabemos que antes que ellos, en el siglo XIX, 1870 para adelante, está Göring, está el otro alemán, han levantado planos, en estos planos ya aparece el nombre de Machu Picchu, y por eso ahora con la documentación que encontraron los historiadores, se sabe que tempranamente ya llegaron a estos sectores también. Muy bien. Eso sería todo, señor Oscar Montúfar. Muchas gracias. Le voy a darle el paso a mi colega, señor Joel Pinto. Gracias, Warner Arapa. Sí, pues ha tenido mucha paciencia el arqueólogo Oscar Montúfar, justamente absolviendo las dudas de nuestros escuchas. Estamos totalmente agradecidos por su contribución el día de hoy para el Club Historiando, ¿no? Con el tema La red de camino inca en el santuario histórico de Machu Picchu. Muchas gracias, arqueólogo. Muchas gracias. No, Bien. agradecerles a ustedes más bien por esta oportunidad y como les vuelvo a decir, no estoy yo presto a apoyarles en todo lo que se pueda porque lo importante también es difundir. A veces nos cargamos de conocimiento, no lo difundimos y esto queda en nosotros y no debe de ser así. Lo que debemos de hacer es siempre comenzar a aprender a compartir lo que sabemos y qué mejor manera de esta, ¿no? Dando este tipo de conferencias. Sé que estamos pasando una realidad y una emergencia sanitaria muy fuerte, entonces me parece genial que ustedes estén organizando. Nuevamente quiero agradecerles por la invitación a todos ustedes y agradecer a todas las personas que también nos estén viendo y espero que les haya gustado esta conversación que tuvimos. Muchísimas gracias. Gracias a usted y efectivamente les ha gustado porque hay preguntas y es más, han venido preguntas incluso hasta desde México. Le voy anunciando el señor Catarino Escobar es de México, mi amigo, entonces también le mando un saludo. Y bueno, no se olviden, amigos, de compartir pues en sus redes, hacer los comentarios, los likes respectivos. No sin antes mencionarles que la semana que viene les anuncio que va a haber charlas los días 22, 23 y 24, porque nos vamos a poner a torno justamente con el Bicentenario. Solamente para adelantarles, bueno, vamos a tener al doctor Elías José Palti desde Argentina, al doctor Daniel Morán Ramos, es uno conocido nuestro de la casa y de nuestro amigo Franklin Pacuri también. Y asimismo tenemos otros ponentes que ya iremos anunciando con los flyers, ¿no? O los afiches para poderlos difundir por las redes. Muy bien. Finalmente, nos despedimos de ustedes en las personas que nos acompañaron el día de hoy. Franklin Pacuri Centeno, Warner Arapa Zúñiga, el arqueólogo justamente Oscar Montúfar, Ahmed Velázquez en la parte técnica, ¿no? Todos, evidentemente, desde la ciudad del Cusco, ¿no? La doctora Miriam Salas Olivari, desde Lima. Un saludo muy especial a Diana Agapito Torres, que estaba al inicio también, desde a Trujillo.
Y quienes habla, Joel Pinto Esquía. Muy buenas noches, nos vemos. Chao, chao amigos. Cuídense. Sí, Muchas gracias, buenas noches. buenas noches. Buenas noches.